Buen día, hermanos, que Dios les bendiga y bendiga estos momentos que juntos pasamos para estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer en Santiago capítulo 2 del 1 al 13, no vamos a leer todos los versículos, pero el tema es: la sinceridad nos hace madurar y nuestra reacción frente a la situación. Y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. El apóstol Santiago acá ve cómo los hermanos trataban agradablemente y de una manera esmerada a las personas importantes y ricas de ese tiempo, y cómo trataban con desprecio y hasta alejaban de ellos a las personas que eran más pobres, humildes, y hasta los mendigos. Y el apóstol dice: esto no puede pasar en la casa de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y lo dice varias veces la palabra de Dios, en Romanos 2, en Romanos capítulo 2, versículo 11, en Gálatas 2:6, en Efesios 6:9, nos dice que Dios no hace diferencia, no hace acepción de las personas. Incluso más dice en Colosenses 3:25, el que hace injustamente recibirá injustamente. Por eso en Santiago, que estamos leyendo, el versículo 12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la libertad, por la ley de la libertad. Hermanos, a veces pensamos que por conocer a Cristo y haberlo recibido estamos exentos de todo juicio. Sin embargo, nos dice aquí que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Por eso en el capítulo 1, versículo 25 que leyó Yanico, nos dice que debemos mirar atentamente la perfecta ley de la libertad, para que prestemos atención y vivamos una vida sincera delante de Dios y delante de los hermanos. Necesitamos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos para crecer y madurar y para llevar una vida saludable y vital en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, Salmo 66:18 dice: si hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Muchas veces el pecado nos hace desviarnos de nuestra relación con Dios. Y miren, cuando el orgullo gana el corazón del creyente, estamos en peligro de muerte. No de perder nuestra salvación, pero sí de perder nuestra relación real con Dios. Por eso estaba atento el salmista a lo que Dios quería de él. Él conocía a Dios y él sabía que Dios no le agradaba la falsedad. Por eso dice: si hubiera yo mirado la iniquidad, seguramente el Señor no me hubiera escuchado. Y qué importante que nosotros prestemos atención a este consejo de la palabra de Dios. Y Dios a veces permite situaciones para que nos corrija, para que nos vuelva a encaminar, para que volvamos a tener esa relación y renovar nuestra fe y nuestra relación con Él. Si miramos en Daniel capítulo 4, allí de versículo 30 al 37, vamos a ver la vida de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del imperio babilónico, que había conquistado naciones y se llenó el corazón de orgullo. Y dijo: esta Babilonia que para gloria mía la he creado. Y sin embargo Dios lo tuvo que humillar. De un día para el otro fue desterrado el reino y fue lanzado con las bestias, y creció su pelo y sus uñas como ave, dice, de rapiña, y
fue humillado durante 7 años o 7 tiempos, nos dice allí, hasta que su razón volvió en sí. Y cuando se arrepintió, él reaccionó favorablemente y Dios le destituyó, le volvió a dar, el lugar que antes tenía y aún mayor, y glorificó a Dios estando en el reino. Por eso, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las distintas situaciones que nos tocan vivir? Cuando ya no nos llevamos bien a veces con los hermanos o con las distintas personas, o cuando discutimos diariamente por cosas que no corresponden. Eso nos hace ver que hay algo que está mal en nuestra vida. Por eso necesitamos tener un corazón humilde y humillarnos delante de Dios. Por eso nos dice en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque tenemos el peligro de ya desde el Génesis, capítulo 3, versículo 1, nos vemos el enemigo que nos dice, con que Dios dijo. Por eso es que importante que conozcamos y entendamos bien la palabra de Dios. Conozcamos lo que dice y cómo lo dice y para qué lo dice. Que no seamos como los fariseos que conocían bien la palabra, pero no la entendían. El espíritu con la que Dios la había dado a conocer, lejos estaba de sus corazones, porque habían mirado la iniquidad, habían mirado la apariencia, el orgullo, y eso los había desviado. Por eso, hermanos, qué importante que mantengamos un corazón humilde y sincero delante de Dios y nos preguntemos cómo reaccionamos ante las distintas situaciones que nos toca vivir cada día. Y nos dice, aconseja Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con una fe segura, no dudando que el Señor va a estar con nosotros. Para eso el Señor nos dejó en la cena del Señor, cuando hacemos memoria de Él, que dice que cada uno de nosotros, antes de participar, es como estar a cuenta con Dios. Dice, pruébese cada uno a sí mismo, y cada uno a sí mismo coma y beba la copa, pero que primero debemos probarnos, a sincerarnos con Dios, para no comer juicio. Qué importante que tengamos ese par de minutos antes de participar, de ver cómo estamos delante de Dios antes de hacerlo. Que Dios bendiga su palabra y todos estos consejos que nos da la palabra de Dios podamos llevarlo a nuestro corazón y a nuestra vida práctica, de vivir una vida sincera con Dios y con los demás. Porque al único que engañamos es a nosotros mismos. Los demás se dan cuenta y Dios también. Los únicos que nos avergonzamos somos nosotros, porque nos engañamos nosotros solos y los demás se dan cuenta. Por eso, qué importante cómo reaccionamos y cómo actuamos frente a las distintas circunstancias, que podamos madurar en esto, en nuestra sinceridad delante de Dios y con nosotros mismos. Y cuando fracasamos y nos equivocamos, sepamos pedir perdón, porque todos nos equivocamos alguna vez. Hasta la próxima.